viene siendo una Biblia, una traducción de Dios habla hoy, pero con los libros deuterocanónicos, sí, es una Biblia católica que trae el método de la lección divina. O sea, hay muchos esfuerzos en diferentes instancias de la Iglesia en donde verdaderamente, como dice su Santidad Benedicto XVI, se está plenamente convencidos de que si nosotros como pueblo salimos al encuentro de esta palabra, de este Dios vivo que se nos muestra a través de su palabra, verdaderamente va a haber algo nuevo dentro de la Iglesia. La palabra de Dios siempre es la misma, pero es nueva en cuanto a que nosotros somos capaces de ponerla en obra, la traducimos a nuestra propia vida, a lo que vivimos en nuestra actualidad, y entonces eso va a generar nuevos frutos dentro de la Iglesia. Urge, es una cuestión urgente. Incluso tenemos de los últimos documentos que le toca a su Santidad Benedicto XVI, está lo que viene a ser la exhortación apostólica Verbum Domini, que es la palabra del Señor, y se dedica 2 números a esta piadosa y muy provechosa práctica. Les decía ahorita, hay una urgente necesidad de que todo cristiano comprometido, o que se precie a ser un cristiano comprometido, realice esta práctica, este modo de oración, ¿sí? Yo creo que la mayoría, no la mayoría, todos los que están aquí entran en esta categoría de cristiano comprometido. ¿Por qué? Porque ya a la distancia, ¿cuánto tiempo tienen ya de formación? ¿Cuánto tienen ya? 3. Entonces, yo creo que se pueden considerar cristianos comprometidos porque han dejado otras actividades por dedicarle tiempo a las cosas del Señor, por preocuparse en su seguimiento, por seguir siendo esos discípulos que se comprometieron en el momento del Jordán, y que pues tenemos muchas veces que ir trabajando contracorriente para que pues verdaderamente nosotros se manifieste el seguimiento de Cristo. Entonces, todos sabemos los trabajos que hemos pasado, por eso creo yo que aquí debe de haber cristianos comprometidos, a los cuales les urge esta necesidad de entrar en contacto con este modo de oración. ¿Qué es eso? ¿Sí? A veces el que utilizamos ese término técnico de método nos quita un poquito la idea de que estamos hablando de un modo de oración. No es otra cosa más que hablar con Dios a través de unos pasos específicos que los que mostramos aquí. Pero es oración, no estamos pretendiendo ninguna cuestión científica ni demás. Estamos hablando de un modo de oración. ¿Por qué de esta necesidad? Dice este mismo documento. En efecto, la palabra de Dios debe de estar a la base de toda espiritualidad cristiana. Toda. Así se llama apostolado de la cruz, movimiento familiar cristiano. El movimiento que ustedes gusten y manden debe de tener forzosamente a la base de toda espiritualidad cristiana la palabra de Dios. ¿En qué modos concretos se va a manifestar? Depende del carisma de cada uno de los movimientos o de las agrupaciones. Pero de que lo que debe de gobernar y debe de haber a la base de todos estos grupos es una espiritualidad bíblica. De ahí debemos de partir todos. Recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura debe de acompañar la oración, porque como dice San Agustín, cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, tú hablas a Dios. Para empezar a conocer este método de oración, comenzaremos con exponer los diferentes momentos que lo conforman. Ya lo esbocé aquí, pero ahora vamos a explicar así, a grosso modo, cada uno de estos momentos. Fíjense, dentro de este momento que es la lección, hay un prepaso muy importante que estaría aquí a la base. Aquí haríamos algo que es la invocación al Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Invocamos a Dios, invocamos su Santo Espíritu para que Él envíe la ayuda que viene de Él mismo. O sea, ni siquiera en la oración el Señor nos deja solos. Él nos acompaña a través de su Santo Espíritu. Por eso siempre en nuestras reuniones lo primero que debemos de hacer es ponernos en la presencia del Señor e invocar su Santo Espíritu. ¿Para qué? Pues para que dejen de dominar los criterios humanos, para que dejen de dominar nuestras pasiones y demos paso a la acción del Espíritu Santo. Esto no tiene por qué ser diferente en el momento en el que nosotros entramos en contacto con la palabra de Dios. Debemos y necesitamos hacer esta invocación al Espíritu Santo. A este primer momento le llamamos epíclesis.
misa es una cuestión litúrgica cuando se hace se imponen las manos sobre las ofrendas, es algo que hace el sacerdote. Pero les pongo este nombre porque también en internet, si buscan más información, quizá lo encuentren como epíclesis, para que sepan qué es, pero no es otra cosa que la invocación al Espíritu Santo. Muy bien, hecho esto primero necesario, básico, vamos a pasar a lo que sería la lección, que es la lectura de un texto en particular. Normalmente elegimos una perícopa, es decir, un trozo de la Biblia que se encuentra muy bien definido por un inicio y un final, unos cuantos versículos, ¿sí? Lo que hace esta lectura es que suscita la cuestión sobre el conocimiento de su contenido auténtico. Aquí solamente queremos saber, sin ir más allá, qué es lo que dice el texto, así, literalmente. No se trata aquí de una lectura intelectual, sino de una hecha con todos nuestros sentidos puestos en este momento, donde no hay lugar a la distracción. Estoy atento a lo que Dios me dice en una actitud de verdadera reverencia, una actitud de oración. Eso es una cuestión también bien importante. La lectura debe de presidirle, además de la oración al Espíritu Santo, su invocación, el que nosotros tengamos ya las condiciones necesarias, adecuadas, para hacer una buena lectura. De manera que, sabiendo que no se trata de un ejercicio intelectual, sino de un ejercicio espiritual, y del cual pues estamos buscando sobre todo un encuentro con Dios, pues hay que tener las condiciones adecuadas para que esto suceda, porque si no es muy fácil distraer, ¿sí? Entonces, es una lectura bien hecha, es una lectura espiritual, sí, pero es solamente eso. Estamos en el plano solamente de conocer, de entender con los ojos lo que estamos leyendo, exactamente palabra por palabra lo que vamos leyendo. En este taller específicamente que propone Vivir en Cristo, identificaremos a este primer momento como la palabra orante. La lección es entonces la palabra orante. Después seguimos con el momento de la meditación, en donde la cuestión es: ¿qué es lo que nos dice el texto bíblico a nosotros? Aquí hay que entender una cuestión particular, ¿sí? Aunque la palabra de Dios es puesta para todos como un instrumento de salvación, debo de entender que, así como nos dice también Gálatas en el capítulo número 2, en el versículo 20 dice: me amó y se entregó por mí. Tengo que tomar esta lectura, esta meditación como algo personal, algo que Dios quiere comunicarme a mí en lo particular. De manera que es muy probable que estando 20, 30 personas reunidas en un mismo lugar, meditando un mismo texto, nos encontremos con diferentes mensajes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cuestionar lo que Dios quiere comunicar a cada uno de nosotros en lo particular. En eso estriba la misericordia del Señor, que Él va a encontrar ese modo particular de comunicarte lo que Él quiere que sepas. En un texto que están leyendo los demás, pero que en algún momento y de alguna manera Él sabrá rescatar para ti esa palabra, esa frase, esa imagen, ese gesto que Él quiere que tú te lleves a tu corazón. ¿De qué se trata? Tenemos que abrir el corazón, tenemos que dejarnos interpelar, necesitamos permitirnos ser cuestionados por la palabra de Dios. Se trata de que nos demos cuenta de que no es una palabra que solamente fue escrita en el pasado y ahí se quedó su mensaje para las personas concretas para quienes fue escrita, sino que tenemos que entender que es algo que nos traemos para el día de hoy, este mensaje que el Señor mismo a través del Espíritu Santo se encarga de revelar cuál es ese mensaje, ¿sí? Y entender que es algo que Dios me dice aquí y ahora. Un Dios presente, un Dios que está vivo, un Dios que me ama y un Dios que quiere traer comunicación conmigo. Es la escucha de una palabra interiorizada, es dejar que la voz de Dios haga eco en mis entrañas y suscite en mí una reacción. A este momento lo vamos a identificar, el momento de la meditación, como Dios habla. ¿Cuánto llevo? 20 minutos. ¿Cuándo me dijiste que eran 10?
Bueno, es que él es mi marcador, dije cada 10 y no me ha marcado, y bien largo los 10 minutos. Muy bien, ¿qué pasa en el momento de que se suscita una reacción en nosotros? Cuando dejamos verdaderamente que esa palabra entre en nuestro corazón, penetre en nuestras entrañas y suscite una reacción, hay una consecuencia lógica a esa reacción. Yo me voy a dirigir ahora a Dios en respuesta a ese mensaje que Él me transmitió a mí. Difícilmente, habiendo hecho una buena lectura, habiéndonos dejado interpelar por Dios a través de la meditación, descubrir si hay una reacción en mí, es muy difícil que no caigamos forzosamente en este momento. El Horacio, que es el hombre responde, ¿sí? La pregunta aquí clave es: ¿qué digo yo al Señor como respuesta a su palabra? La oración como alabanza, agradecimiento, petición de perdón, intercesión, que venían a ser propiamente los momentos de la oración y que más adelante vamos a describir. Es el primer modo con el que la palabra nos cambia. Este momento es el que da lugar a ese encuentro de intimidad donde Dios y yo entramos en franca comunicación, pero para esto es necesario ahora que yo hable. Él siempre va a dar el primer paso. Si ustedes están aquí, es porque Él dio el primer paso para que ustedes estén aquí. ¿Se acuerdan que nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 15? No han sido ustedes quienes me han elegido a mí, he sido yo quien los ha elegido a ustedes. Y Él también nos elige para entrar en comunicación con Él. Él es el que toma la iniciativa, ¿sí? Él ya dio el primer paso. Ahora le toca a mí responder. A este momento se le llama el hombre responde. Y finalmente tenemos lo que es movernos a la acción. Esta palabra no puede quedar como letra muerta. Requiere de nosotros, dentro de esta respuesta, el cómo, de manera concreta, vamos a responder a Dios, a esta palabra, a este mensaje, traduciéndolo en vida. Es decir, a través de acciones concretas, de un compromiso realizado con Dios, a través de ese mensaje que Él tuvo a bien, con su gran misericordia, comunicar, ¿sí? Es hacer aquello que mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás por la caridad. Así la palabra de Dios me ayuda a profundizar en el sentido de pertenencia a la iglesia, a ubicarme sobre cuál debe ser mi papel dentro de la misma. Evangelizar sobre todo por medio de mi vida. Fíjense, ciertamente nosotros hablamos de que estamos en un plano humano, terreno, ¿verdad? Y decimos, bueno, la lección divina, la finalidad que tiene es de hacer esta conexión de lo humano con lo divino. Estoy entonces tratando de dejar ese plano humano para acceder al divino. ¿Qué pasa cuando llegamos aquí al acción? El Señor está dando un mensaje que quiere que se transforme en vida a través de acciones concretas. Que nuestro ser evangélico se manifieste particularmente a través de las obras, pero obras realizadas a partir de su palabra, de algo que meditamos, de algo que platicamos con Él y que ahora requiere que se transforme en vida dentro de cada uno de nosotros. En ese sentido, la palabra realmente se convierte en algo vivo. Entonces, hay una cuestión aquí. Es como decir, híjole, pues ya entonces abandoné el humano y llegué acá, qué padre, ya estoy acá con Dios. Sí, nada más que díganme ustedes, ¿dónde va a tener verificativo o sobre quiénes van a realizarse las acciones que nosotros nos comprometamos? Sobre los demás. ¿Dónde están los demás? Entonces, esto me obliga a llegar aquí otra vez. ¿Qué es lo que hago? Esto me ayuda a evangelizar. Pero a partir de aquí, ¿de qué? A partir completamente de la palabra. San Pedro nos dice, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos al Señor Jesucristo. Y si sabemos que la palabra, toda ella nos habla acerca de Jesús, que es cristocéntrica, entonces cuando nosotros manifestamos a través de nuestra vida lo que el Señor nos pide, o sea, cuando realmente realizamos su voluntad a través de obedecer la palabra, lo que estamos haciendo es evangelizar con nuestra propia vida. Eso no quita que no podamos hacerlo de palabra, pero en el cristiano se exige
que nuestro modo de vida sea un modo de evangelizar. Porque el cristiano no es alguien que lo es por ratitos. El cristiano es alguien que se ocupa de esto de tiempo completo, desde que amanece hasta que anochece. ¿Con errores? Sí, pero siempre con la mira puesta en el Señor y con el objetivo de servirle a Él durante todo el día a través de mis hermanos y de todo lo que yo realizo. De que sea también un modo de santificación para mí. ¿Okay? Entonces, se fija, se convierte en un círculo, a final de cuentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto viene a dar otra vez aquí. Y como la elección divina es un modo de oración, pues entonces al día siguiente me voy a levantar, voy a volver a hacer mi oración y empiezo aquí. Y otra vez voy con el Señor. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué hay el día de hoy? Ya, el Señor y yo platicamos. Oye, hoy hay que hacer esto. Excelente, Señor. Y todo mi día que transcurre en este plano está lleno de lo que yo tuve aquí. Ya me impregné de Dios. Ya tengo gas y pila para todo el día, para que verdaderamente esa jornada se convierta en una jornada de evangelización. Dice San Francisco, bueno, si no, corríjame. Sí, es San Francisco el que dice: predíquenle en todo momento, y si es necesario, hable. ¿Sí es San Francisco? Sí. Excelente, muy bien. Además, esta acción, este vivir diariamente su palabra, me sostiene en una familiaridad más grande con Dios, haciendo mi modo de obrar semejante al de Cristo. Familiaridad con Dios. Esto es algo bien importante que nosotros debemos de lograr aquí. Alguien que por favor me comparta, no sé si tú quieres ser el que nos comparta las citas con tu melodiosa voz, mi amor. Tu Biblia acá. Pues pásale. Vamos a leer el texto como que ya se lo quieren buscar en sus Biblias, el de Éxodo 33:11, si mi memoria no me engaña. Es más, para que no me engañen, déjenme ver. Éxodo 33:11. Sí, no me engañen. Vamos a ver qué es esto de la familiaridad con Dios. 33:11. Acuérdense que una de las imágenes que encontramos en las Sagradas Escrituras para describir a la misma palabra de Dios es como la espada del Espíritu. Entonces yo siempre que les pido que busquen una cinta, les digo, a ver quién les enfunda más rápido la espada. Entonces ya a estas alturas tenemos que ser bastante diestros en cómo nos movemos dentro de la Biblia. Entonces mi marido aquí ya me está quedando mal. 33:11, vayamos corriendo. Ya. 33:11. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, y después Moisés regresaba al campamento. Pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. Muy bien, fíjense, vamos a quedarnos con la primera parte. Dice en este texto que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. ¿Y qué hacía después? Regresaba al campamento. En este contexto de este texto en particular, lo que hacía Moisés era que él salía de donde estaban el pueblo, y la tienda del encuentro, que es donde él iba a hablar con Dios, se encontraba en un lugar aparte fuera del pueblo. Entonces, en este lugar, como se llamaba la tienda del encuentro, es donde él iba a hablar con Dios y donde iba a nutrirse de esta relación y de fortalecerse. Y nos dice, y después regresaba al campamento. ¿Qué es lo que creen ustedes que regresaba a hacer Moisés al campamento? Pues hacer la chamba de todos los días. Imagínense la chambota que tenía el pobre de Moisés en este momento. Sobre sus hombros caía la responsabilidad de todo el pueblo. Y entonces, pues si alguien se encontraba con el Señor, pero he aquí la maravilla. Nos dice que lo hacía cara a cara, como quien lo hace con un amigo. ¿Quién no quiere tener un encuentro con Dios como quien lo tiene con un amigo? A través de este método, mis hermanos, yo les aseguro que ustedes van a sentir que están hablando con un amigo, porque así van a hablar con él. Van a dejar de decir, yo creo que el Señor me dijo, yo siento que el Señor me dijo, y ustedes van a aseverar en un momento determinado, ya cuando verdaderamente se la crean, porque también es cuestión de fe, este método, van a decir, Dios me dijo. Aquí mi marido es testigo de que
sí, yo sí parezco medio loquita porque me lo digo diciendo, es que fíjate que el Señor me dijo, quién sabe qué, me dijo no sé qué cosa. Y sí, de repente me ve medio raro, ¿verdad? Pero... No le digo, pues a mí, dile que me diga. Porque... ¿Ah, sí? ¿En serio? No, porque no te creo. No, se llega a tener verdaderamente esta certeza. ¿Cómo? Esto es un camino, y es un camino seguro. Por eso ahorita nos vamos a ir paso por paso para que aquí, ¿verdad?, tengamos pisada segura en cada uno de los escalones y verdaderamente lleguemos a tener ese contacto íntimo con Dios a través de su palabra. A este último momento, en la acción le llamamos el imperativo diario. ¿Ok? Resumiendo esta introducción, la lección divina, más que un método de lectura y oración, es un modo de experimentar a Dios en su palabra. Necesitamos conocer a Dios más íntimamente. Obviamente que el momento por excelencia para el cristiano de encuentro con Dios es a través de la Eucaristía, donde nos hacemos uno con Él. Pero la Eucaristía no la tenemos tan a la mano como tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, de veras que es sorprendente también en la Eucaristía, cómo vemos la humildad de Dios de convertirse en un pan que puede ser llevado y traído. Y cómo también se manifiesta a través de su palabra, un libro en apariencia que puede ser llevado y traído en cualquier momento. Y que podemos hacer uso de él cuando nosotros queramos. Y que ese amigo del que habla este texto del Éxodo puede ir conmigo siempre. Y cuando yo requiera de él, ahí está la mano. Basta que yo verdaderamente disponga mi corazón para que pueda tener un encuentro con él a través de su palabra. Conocerlo y conocerlo más íntimamente. En las Sagradas Escrituras, cuando hablamos de conocer, se refiere a intimidad. En el pensamiento judío es un ¿cómo se dice? ¿Cuando es igual? Sinónimo. Hablar de conocimiento y de intimidad. Y eso es lo que nosotros logramos a través de este modo de oración, experimentar a ese Dios vivo. Ayuda al hombre a realizar plenamente la voluntad de Dios. Yo creo que todos hemos pasado momentos en nuestra vida en donde nos detenemos a decir, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Pues bueno, yo les aseguro que la primera vez que sientan verdaderamente la experiencia de que Dios les habla, van a sentir así como que se les eriza la piel. Me está hablando, porque el Señor sabe cómo decirnos que nos está hablando, que no estamos loquitos. Además, por eso pedimos la asistencia del Espíritu. ¿Sí? Y entonces, yo le pregunto al Señor, ¿qué es lo que quieres hoy, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mí en este día? De manera que cuando yo salga de ese lugar de encuentro, después de haberme encontrado con el amigo, pues no sé si decirlo cara a cara, pero estamos frente al Señor a través de su palabra, pues podemos hacerlo seguros de que vamos a realizar nuestras actividades conforme a la voluntad de Dios. Es un modo pleno de comunicación entre Dios y los hombres. Pleno. De verdad que es algo que llegamos a disfrutar como un elemento muy necesario en nuestra relación con Dios. Y es una instancia para una experiencia espiritual. Es el texto que leímos ahorita, el de Éxodo 33, el 11a. Perdón, te dije 11 y era nada más 11a. O sea, hasta donde dice que luego regresaba al campamento. Muy bien. Vamos entonces a entrar al tema número 1, que es la palabra. ¿Estamos bien? Todavía no sentimos que algo nos duele. Si no, levántense tantito, estiren un poquito si necesitan, ¿verdad? No hay ningún problema, en este momento lo pueden hacer, porque aquí no hacemos pausa hasta que seguimos con la dinámica de este tema. ¿Ok? Así que los levantamos tantito, si quieren estirarse, para ver este primer tema. Sí lo necesito. Pero ya es un lugar, me olvidé decir que no se me vaya, no parece tantito. Ahora que si alguien va por provisiones, pues bueno, hay por provisiones. Muy bien. Y cuando quieran se vuelven a sentar, ¿verdad? Pero yo ya voy a continuar con el tema. Digo, si no hay problema, o sea, se pueden levantar para estirarse, pero no me voy a defender por eso, ¿verdad? Yo sé que necesitamos estirarnos en momentos determinados, aparte para espabilarnos un poquito. Muy bien. Vamos a entrar con el primer momento, que es la palabra orante, ¿verdad? Que lo ubicaríamos aquí. Lo voy poniendo. Voy a poner con otro color.
toda la letra, pero soy hija del doctor. Ah, sí, gracias, hermano, para que ore más. Muy bien. Decíamos entonces, fíjense, por ejemplo, agarrando el ejemplo de este Moisés, les decía yo que él estaba pues con el pueblo, ¿verdad? En el campamento, y él tenía que ir a un lugar que se encontraba fuera del campamento para ir a encontrarse con Dios en la tienda del encuentro. Esto presupone, obviamente, una cierta preparación. ¿Sí? No es de que se levante y ahí donde está, ¿verdad? Ahí mero se sentaba a platicar con Dios, ¿no? Tenía que levantarse, arreglarse, tomar su tiempo, trasladarse, ¿verdad? Lo que tuviera que acomodar dentro de la tienda del encuentro y entonces proceder a la oración. Había una preparación. Lo mismo necesitamos nosotros para la lectura de la palabra. Es necesario ante todo un lugar de soledad y de silencio. Gordo Mateo 6:6, por favor. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Muy bien, fíjense, entonces, en secreto, eso quiere decir en la privacía, habla incluso de cerrar una puerta. A veces es muy complicado en las cuestiones de los tiempos. Y decimos que pues pasa igual que con el ejercicio, no hay tiempo. Son tiempos que nosotros tenemos que crear. ¿Sí? A lo mejor hay quien tenga la oportunidad de decir, yo puedo llegar media hora antes a mi trabajo. No, en el horario de trabajo, antes de que empiece su jornada laboral. Es decir, tengo la facilidad, a lo mejor todavía no llegan mis compañeros de trabajo y puedo verdaderamente estar un rato en soledad para encontrarme con el Señor antes de empezar mi jornada. Quienes no trabajamos, hoy puedo decir, oye, también en la mañana, antes de iniciar mis actividades, ya cuando saqué a la raza, ¿verdad? Y el marido y los hijos se fueron, pues bueno, tener ese momento de privacidad con el Señor, en soledad y en silencio. Y dice, termina diciendo este texto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y yo me quedo aquí pensando, no debemos de hacerlo buscando una recompensa, obviamente, lo hacemos por amor, porque nos queremos encontrar con el amado. Sin embargo, por eso siempre hago referencia constante a la misericordia del Señor. Encima nos premia. O sea, a Él no suma ni resta nada de su divinidad el que nosotros oremos o no oremos. ¿Le agrada como padre? Claro. ¿A qué padre no le agrada que su hijo se acerque a platicar? ¿Sí? Lo hacemos por amor, ese debe ser nuestro principal motivo. Pero Dios siempre va muchísimo más allá. Todavía aparte nos da recompensa. ¿Y de qué hay recompensa? Cuando llegamos aquí, hermanos, hay una gran recompensa. Leemos escuchando con el corazón lo que Él nos quiere decir. Ciertamente entendemos que para poder hacer un ejercicio de lectura se requiere de una parte intelectual, o sea, soy una persona que conozco el alfabeto, que sé cómo se hila una letra tras otra, con una palabra, soy una persona que he ido a la escuela y se lee, ¿sí? Sí hago un ejercicio intelectual en ese sentido. Sin embargo, más que leer con la mente, con inteligencia, voy a leer con el corazón. ¿Sí? Son palabras que yo debo de permitirme, primero que nada, el que entren en mi corazón, y voy a utilizar este término más adelante, creo que lo platico un poquito más, permitirme saborear esas palabras que voy leyendo. Hay que entender algo bien importante. Esta es una lectura diferente con un significado muy especial. Estamos a lo mejor acostumbrados a leer libros, ¿verdad? Encontramos de nuestros autores favoritos, en donde empiezas en la primera página, en el prólogo, en la presentación y terminas en la última, así, de corridito. Hay quienes tienen la costumbre, ¿verdad?, de tener una plumita por ahí e ir subrayando aquellas partes que más nos impactan. A lo mejor te detienes un poquito a reflexionar. Si son libros espirituales, pues obviamente eso es muy recomendable. Sin embargo, debemos de entender que el mensaje que tiene la palabra de Dios, su misma naturaleza, que es una naturaleza divina, hace que el significado sea completamente diferente a cualquier otro libro que podamos ver. Y decimos libro porque es lo que nosotros vemos. Sin embargo, la palabra de Dios debemos de entender que más que tratarse de una cosa, se trata de una persona. No es un libro que me habla de Dios.
es Dios mismo que me habla